A ver, buenas tardes. Me da muchísimo gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Es la segunda vez que me toca compartir el tema. El día de hoy vamos a hablar acerca de la importancia de la ley de Dios en la crianza. La clase pasada vimos, ¿quién se acuerda? ¿De qué hablamos la clase pasada? Acerca de la gracia, ¿verdad? De cómo es necesaria la gracia de Dios en nuestras vidas en este tema de la crianza. Entonces, pues primero quería compartirles un poquito cómo me ha ido a mí, porque pues casi todos me conocen y estos temas de verdad han sido, en mi caso muy particular, he tenido muchas oportunidades para empezar a practicar esto, ya que mis hijos están prácticamente todo el día conmigo. Les doy escuela en casa. Entonces, quiero compartirles que pues estos temas han hecho en mi vida como un alto, porque de verdad se los puedo decir, he tenido como la palabra de Dios más fresca en mi vida cuando viene una situación con alguien de mis hijos. Ha habido momentos donde de verdad siento que Dios me habla y me dice, alto, o detente, o contrólate, ¿verdad? Entonces quiero animarlos porque no es que yo lo haya dominado, mucho menos que eso, pero sí me da mucho gusto ver que conforme vamos estudiando todos los que estamos aquí, el Señor a través de su Espíritu Santo en verdad nos habla, nos da flashazos, nos dice de qué manera es importante que hagamos ese alto y veamos de qué manera estamos criando en ese momento a nuestros hijos, ¿verdad? En ese detalle en particular. Entonces, en esta ocasión, a mí me toca hablarles de lo que es la importancia de la ley de Dios en la crianza. Y como idea principal, me gustaría que tuviéramos todos en nuestra mente esta. Esto va a ser lo que vamos a desarrollar durante toda esta plática. Y dice así, nuestros hijos necesitan la ley de Dios, pero no puedes pedirle a la ley que haga lo que solo la gracia puede hacer. Esta es nuestra idea principal, esta idea la tenemos que mantener en nuestro corazón, en nuestra mente, porque es lo que vamos a desarrollar y va a llegar un punto en donde vamos a unirnos, tanto la ley como la gracia, las vamos a unir en una para que entonces nos dé una idea más clara de cómo llevar esta crianza. Primero me gustaría dar como algunos escenarios, algún ejemplo que nos pueda llevar a ver cómo habemos distintos papás aquí. Habemos papás tal vez de niños pequeños, adolescentes, o incluso hay quien a lo mejor ahorita aquí tiene ya hijos grandes, a lo mejor ya son abuelos. Entonces, 3 escenarios quiero platicar más o menos para irnos centrando en cómo como papás, aunque somos de diferentes edades padres, vamos a llegar a un punto en común todos. Primer escenario, imagínense un joven adolescente, ¿verdad? Estamos hablando 17, 18, 20 años tal vez. Un hijo al cual viste crecer, en mucho de su época fue dócil, fue tierno, fue obediente y de repente nos encontramos con un hijo que ahora hasta el apellido se ha cambiado. Ahora dice que él se apellida Rebelde. Entonces, somos esa clase de papá que a lo mejor no sabemos por dónde llegarle, no supimos en qué momento este hijo cambió de gustos, de preferencias, tal vez ya no le gusta pasar tanto tiempo con nosotros, o tal vez este hijo hasta nos ha dicho que está esperando la mayoría de edad o una solvencia económica para salir de casa. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué se puede preguntar un papá? ¿En dónde estuvo el error? ¿Qué pasó? ¿Por qué ese hijo tiene esos cambios? Ese es un escenario. Vamos a otro escenario. Niños pequeños. Ok, ¿qué les parece? Menores de 6, 5 añitos. Esos niños que ahorita están en edad en que tienen la energía para devorarse toda la vida y la energía también de papá y luego de pasar con mamá, quedar totalmente desarmados y ese niño todavía tener energía. Son niños que sienten que el mundo les pertenece, que todo quieren investigar, pero también son niños que a su corta edad quieren tener el control y el dominio de todo. Y estamos como papás diciendo,
¿qué me ha faltado? Porque no puedo controlar, ¿verdad? Niños que pueden estar siendo muy gritones, peleoneros, abusivos y tienen hermanos más chiquitos. Y es ahí donde también como papás decimos, ¿en qué momento hemos dejado de hacer algo? O en qué momento el carácter de ese niño pequeño está controlando incluso la manera que tengo yo de tener la autoridad con él. Igual, papá o mamá que digan, ¿cómo le hago? ¿Qué está pasando, verdad? Si al parecer venimos trayendo una instrucción. Y un escenario más, papás de ahora sí unos preadolescentes, jovencitos entre los 10 y los 13 años, donde igual venimos viendo que son niños que se han estado siendo sujetos a sus padres, obedientes, pero esa edad es en donde las redes sociales, la escuela, los amigos, pudieran estar ganando un terreno importante en sus corazones. Y donde como papás estamos tratando de atraerlos, pero pareciera que para esos corazoncitos es más importante lo que digan otros por encima de que los papás están trayendo. Entonces, si se fijan, son 3 escenarios diferentes, 3 edades diferentes, incluso pudiera haber hijos ya casados, ¿verdad? Donde también estuvieran manejando cierta lejanía con sus padres, y aunque ellos ya pertenecen a otra familia, como papás, siempre tenemos esa intención de estar velando aún por ellos. Entonces, ¿qué es el común denominador de todas estas situaciones? Unos papás que pueden estarse preguntando, ¿qué hicimos mal? ¿O qué hemos dejado de hacer? ¿O hacia dónde es donde vamos? Muchas veces nos encontramos también siendo papás desanimados porque a lo mejor una situación en particular con algún hijo que no importa la edad que tenga, se nos haga tan complicada o que incluso digamos que ya hemos hecho todo y que no encontramos qué fue lo que estuvo mal o en dónde estuvo el error en la crianza de ese hijo. Pero yo sé que aquí todos sabemos, dejando ya de lado estos ejemplos, que nuestros hijos deben crecer, deben madurar, deben cambiar, pero también sabemos que nuestro trabajo como papás sí consiste en ayudarlos. ¿Qué usamos nosotros para ayudar a nuestros hijos? Obediencia. ¿Qué más podemos usar? Honestidad. Podemos usar el respeto. Podemos usar incluso su voluntad. Así que cada uno de los que estamos aquí no me van a dejar mentir. Usamos una herramienta en particular con la que nosotros creemos que vamos a lograr esos cambios en nuestros hijos. Cada uno de nosotros, los que ya tenemos hijos o los que apenas van a tener, tenemos en nuestra mente registrado, ok, yo voy a criar a mis hijos con ayuda de... Y entonces utilizamos esta herramienta, cada uno de ustedes puede estar pensando, ¿qué herramienta estoy utilizando? Y a veces no lo hacemos conscientemente, simplemente con esa idea en nuestro corazón y en nuestra mente empezamos a crear a nuestros hijos. Pero esa herramienta que cada uno de nosotros utilizamos es tan valiosa para nosotros que lo hacemos en todas las etapas de nuestros hijos. Igualmente, esa herramienta que cada uno tiene en su mente ahorita es la que hacemos que incluso nosotros mismos evaluemos a nuestros hijos hacia que si lo que están haciendo está bien o mal. Vamos a detenernos un momento y los voy a llevar a que cada uno de nosotros veamos qué herramienta estamos usando en la crianza de nuestros hijos. Vamos cada uno a retroceder 10 semanas de nuestra vida. Y les voy a hacer unas preguntas. Si recorriéramos el tiempo, nos estuviera pasando ahorita una película de esas 10 semanas, ¿cómo evalúas a tus hijos? Si alguien te dijera, ¿me puedes decir tu hijo 1? Tú misma evalúalo, ¿cómo es tu hijo? Y otra pregunta, ¿cómo buscas obrar cambios en estas 10 semanas? ¿Qué herramientas has estado usando para hacer cambios en la vida de tus hijos? Ya sean cambios de carácter, ya sea un cambio de actitud, cualquier cambio. Cada uno registra en su mente. ¿Cómo los ve primero? Y segundo, si ha estado usando alguna herramienta o cómo has estado buscando esos cambios. 10 semanas son aproximadamente 2 meses y medio, ¿verdad? Entonces traigan a su memoria.
Y entonces, ¿a qué conclusión llegarían? La herramienta que han estado usando hasta ahorita con sus hijos, ¿ha sido buena? ¿Han logrado cambios en esas áreas en específico que ustedes se han puesto que dicen, tengo que ayudar a mi hijo? No me respondan. Váyanlo analizando para ver si hemos estado usando la herramienta correcta. Hay una pregunta más. ¿Ustedes creen que si yo les digo que existe una herramienta más poderosa, que aunque ustedes no la conozcan todavía o sí, puede realmente influenciar de manera con 100% de efectividad la crianza de sus hijos? ¿Alguien quiere comentarme si ha detectado qué herramienta ha estado usando en la crianza de sus hijos? ¿Algún valiente? Alguien que diga, yo creo que he estado criando a mis hijos a través de esto. Alguien que nada más, alguien que diga, ya sé cuál es la que yo uso. Ebenezer. El trueque, ok. Ok, ¿alguien más que diga, bueno, bien, gracias Ebenezer, ella detectó esa herramienta? ¿Alguien más que diga, yo creo que yo estoy usando esto? ¿Crees que haya una mejor herramienta que ese trueque? Sí. No te dan muchos resultados. ¿Alguien más que nos quiera decir? Jessie. La amenaza. Ok. Ok. Muy bien, gracias. ¿Por qué les hago estas preguntas? Porque es importante que vayamos encontrando cada uno de nosotros qué herramienta, porque les aseguro que esa herramienta que hemos estado usando, nosotros les damos todo el poder y la autoridad. Para nosotros es buena herramienta y creemos que es la mejor manera de hacer las cosas. Pero déjenme decirles que estoy convencida de que la mayoría de los papás creemos que la ley y las reglas es la mejor manera de criar a nuestros hijos, a través de estarles imponiendo, ¿verdad? Y muchas veces no nos damos cuenta y simplemente lo hacemos, como decía Jessie, no hagas esto sí, te va a ir mal o necesitas dejar de hacer esto porque si no viene esto. Esa manera de criar es la que la mayoría de las personas, yo muchas veces me he encontrado haciendo eso con ellos y creyendo que es la manera en que los estoy criando, pero fíjense lo que dice aquí. Dice, si las reglas y las regulaciones tuvieran el poder de cambiar el corazón y la vida de tu hijo o de mi hijo, de rescatarlos de sí mismos y darles un corazón sumiso y lleno de fe, entonces nunca hubiera sido necesario que Jesús viniera. Si todo se tratara de reglas, no habría sido necesario. Fíjense cómo estamos empezando a encontrar, ¿verdad? O sea, ¿qué herramienta hemos venido usando? ¿Qué circunstancias se están presentando con nuestros hijos? ¿A qué herramienta? A la herramienta que nosotros le asignamos el poder o lo que nosotros creamos que es importante para criar a nuestros hijos, terminará moldeando la forma de ser de nuestros hijos. Y no solamente en situaciones importantes, en situaciones de prueba, en situaciones de alguna dificultad, de alguna tristeza, sino también en cualquier momento del día, porque la usamos en todo momento, como que la agarramos y decimos, de esta manera voy a ser mamá, ¿verdad? O de esta manera voy a criar como papá. Entonces, a final de cuentas, la herramienta que usemos para que nos ayude a la crianza terminará moldeando el carácter de nuestros hijos. Nos gustaría que lo que hemos usado hasta ahorita sea la regla en la manera de ser de nuestros hijos. Que lo moldees. Vamos a continuar. Nuestros hijos necesitan la ley de Dios porque esta es santa, justa y buena para sus almas. Fíjense que vamos a leer juntas. Hay un versículo de cómo la ley y la gracia van de la mano. Y aquí se las pongo. No sé, espero que sí lo puedan leer. Si no, lo voy a ir leyendo. Estamos viendo en Romanos 7:7 cómo dice el apóstol Pablo. Dice,
¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley, porque yo no hubiera sabido lo que es codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Romanos 7:7. Fíjense cómo en este contexto, cómo la palabra de Dios nos está llevando a ver que Pablo establece que la ley no es pecado, porque a veces como que hasta la pura palabra, ¿verdad? Pudiera uno decir, ay no, o sea, como la ley, o sea, si no estamos muy familiarizados. Entonces, primero nos dice que la ley no es pecado. Y segundo punto, la ley tiene el propósito de mostrarnos lo que es el pecado. Por eso pone el ejemplo de no codiciarás. Entonces, la ley no es mala, la ley es necesaria. Ahorita más adelante vamos a ver por qué es necesaria, pero no lo es todo. Si recuerdan, nuestra idea principal es, ¿verdad?, que vamos a ir de la mano con la ley y la gracia para la crianza de nuestros hijos. Entonces, la ley es la que nos conduce a voltear a ver a Cristo. A final de cuentas, de eso se trata esto. Solos no podemos, y el que estemos aquí sentados quiere decir, hey, enséñeme una mejor manera, realmente quiero hacerlo mejor con mis hijos, realmente quiero criar mejor a mis hijos. Entonces, vamos a ver 3 aspectos de la ley que es importante que veamos que son características. Por ejemplo, la número 1, la ley de Dios da sabiduría. Nuestros hijos nacen con una tremenda necesidad de la ley de Dios, debido a que llegan indefensos, sin saber siquiera qué está bien, qué está mal, qué es correcto, qué es incorrecto, o incluso qué es verdadero y qué es falso. Entonces, es a través de la ley que nos muestra cómo es ser sabios. Entonces, fíjense cómo dice aquí, la ley de Dios provee a tus hijos la sabiduría que los guía y protege, y que además no lo obtendrían de otra manera. Su ley es buena para ellos. Tengo un salmo aquí también que quisiera que leyéramos, donde vamos a ver cómo en el Salmo 19 dice el salmista, el testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Yo creo que todos como padres tenemos ese deseo en nuestro corazón de ser sabios, ¿verdad? De que podamos ir escogiendo las verdades, la manera de ir llevando a nuestros hijos paso a paso. Les digo, los que tenemos hijos, alguien me comentaba, dice, ojalá yo hubiera escuchado esto ya con señoras con hijos mayores. Dice, ojalá yo hubiera escuchado esto antes. Le digo, pues siempre llega la palabra a tiempo, ¿verdad? Si ya tus hijos son grandes o si ya tienes nietos, puedes traérselo también. Si tenemos otra gente que conozcamos que los puedas guiar, adelante. Pero si estamos en edad de crianza, qué mejor que estar aprendiendo esto y retomar el rumbo de la crianza de nuestros hijos. Entonces, primer punto, la ley del Señor nos provee de sabiduría, tanto a nuestros chiquitines como a nosotros. Acordémonos que todo esto ocurre tanto para ellos como para nosotros. Sin la ley de Dios, los humanos no tendríamos idea de cómo pensar. Así de sencillo. Por ejemplo, qué debemos desear, cómo debemos comportarnos, cómo debemos hablar. Todos nosotros tenemos esa ley de Dios para que nos ayude a guiarnos en este camino. Entonces, si nosotros la necesitamos, nuestros pequeños también necesitan de esa ley de Dios. Es la que nos marca cómo hacer las cosas. Es la que nos va a decir cómo es que debemos gobernarnos a nosotros mismos y gobernar en nuestras casas. Entonces, es importante que entendamos que la guía de la ley tiene la intención de proteger a tu hijo de sí mismo incluso. Porque podemos estar intentando ver de qué manera protegemos a nuestros hijos, de qué manera hacemos las cosas correctas, que nadie, ¿verdad?, no los dañe. Pero tenemos que entender que también la ley de Dios nos sirve para que los mismos hijos sean cuidados de ellos mismos.
porque ellos tienen sus propios pecados, tienen sus propios pensamientos y como lo estamos viendo, no se pueden gobernar a sí mismos, necesitan la ayuda de sus papás, necesitan asignar, como papis necesitamos asignarles límites a nuestros hijos. Hubo una mami que se me acercó y me dijo, oye, es que no puedo controlar esta actitud de mi hija. Le digo, ¿qué edad tiene tu hija? Me dice, tiene 3 años. Le digo, ¿cómo que no puedes controlar? No, me gana. Es tan tenaz y tan imperativa. Le digo, ¿sabes qué? Yo creo que sí tu niña tiene ese carácter, pero es más importante que tú puedas, con ayuda de Dios, decirle a tu niña, eso no es correcto. No la puedes dejar seguir avanzando. Imagínatela a los 13. Entonces, como papis, también tenemos que entender que nuestros hijos, así como los vemos hermosos, cachetones, bellos, chulos, los más bonitos del mundo, tienen pecado en sus corazones y ellos van a intentar gobernarnos siempre, no importa la edad que tengan. Entonces, es debido que nosotros conozcamos eso, o sea, la ley también les va a ayudar. A veces es correcto también decirle a nuestros hijos, esto que estás haciendo no está bien, es pecado y no puede proceder. Esta manera de conducirte no es la correcta. Y no siempre estar, ay, sí, mi chiquito, bueno, ay, no, necesitamos enseñarles también que ellos no saben a veces comportarse y que por eso estamos con ellos para ayudarles a llevar ese camino. Entonces, la intención, como dice aquí, es proteger a tu hijo de sí mismo. ¿Por qué les estoy tratando de dar? Estoy intentando que entendamos juntos las ventajas de la ley. ¿Por qué? Porque siempre va a ser buena, pero aunada, como les digo, a la gracia. Hay un segundo punto que quiero compartirles, que es que la ley de Dios los va a capacitar a ellos y a nosotros como papás. Todos venimos a este mundo con características bien particulares y todos necesitamos de la ley de Dios. Entonces, muchas veces me he estado refiriendo exclusivamente a nuestros niños, pero también quiero que ustedes vayan tomando como mamis, como papis, la parte que también les corresponde. Es importante que la ley de Dios que queremos que provea a nuestros hijos, también sea la ley de Dios que nos provea a nosotros como papás. Entonces, fíjense cómo dice aquí, a la hora de que la ley de Dios nos puede capacitar. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. ¿Se fijan que aquí nos está diciendo lo que nosotros queremos hacer con nuestros hijos? Queremos enseñarles, queremos reprenderles cuando tengan que ser reprendidos, queremos corregirlos y queremos instruirlos. Entonces, ¿en dónde es donde vamos a encontrar las bases? En la ley de Dios. Es aquí donde nosotros debemos de venir continuamente y la hagamos parte de nuestra vida. Pero, yo dije, bueno, está muy bien hasta aquí. Pero ¿y luego qué más nos va a enseñar la ley? ¿Qué necesitamos? ¿Qué está faltando en nuestros hijos? Una convicción, convicciones verdaderas de que a veces ellos necesitan saber que no es correcto, que hay pecado en ellos. Entonces, quiero que veamos que la ley de Dios también nos trae convicción. Y sobre todo, cuando estaba viendo yo esta parte de la convicción, venía a mi corazón el que a veces es muy difícil poderle decir, sobre todo a un niño pequeño, que está pecando, porque como que ellos no tienen, a menos que hayan sido niños que desde muy temprana edad estuvieran asistiendo a una escuelita o algo, es difícil que un niño pequeño no sepa distinguir, es muy difícil que el niño sepa distinguir entre si está haciendo algo bueno y algo malo. Entonces, es aquí cuando recurrimos también a esta parte de la ley de Dios que dice que nos capacita. Aquí es importante y quiero hacer como un énfasis que lo más peligroso en la vida de nuestros hijos, no importa la edad que tengan, es la ceguera que tienen ellos de una necesidad de Dios. Si nuestros hijos no comprenden esa necesidad espiritual que tienen de Dios,
fíjense lo que ocurre. Un niño que no se ve a sí mismo o que no conoce esa condición, se resistirá a la sabiduría de sus padres, a la guía, a la disciplina y a la corrección. ¿Por qué? Porque no cree necesitarlas. Y creo yo que esta es la parte principal en la que como papás necesitamos poner atención e ir creando en nuestros hijos esta situación. Porque ¿no les ha pasado que si dices o que traes algo a tus hijos y el niño está así como, pues que me diga o que me regañe, al cabo que ni hago caso, al cabo que mientras nuestros hijos no tengan esa convicción de que necesitan de la guía, de la instrucción de sus padres, no lo van a recibir. Por eso le llamamos, es una ceguera espiritual. Nosotros continuamente como papás tenemos que estarlos trayendo a que ellos reconozcan que necesitan también la guía de Dios en sus vidas y que reconozcan en nosotros como sus papás esa guía o esa autoridad delegada. Entonces, fíjense que tenemos hasta ahorita 3 características importantes de la ley. La ley nos da sabiduría, la ley nos capacita y la ley nos da convicción. Pero, como todos los temas, es importante conocer que la ley no es totalmente lo único que necesitamos. La ley tiene una debilidad y nosotros necesitamos conocerla. Estas 3 cosas nos ayudan, sí, pero necesitamos también comprobar que no solo, porque si no ustedes me podrían decir, bueno, Kim, me estás diciendo que la ley hace todas estas cosas y luego empezamos hablando de que yo uso la herramienta de la ley y tú me dijiste que hay una mejor herramienta, pues entonces, o sea, ¿cómo, verdad? Explícate. Entonces, primero quise llevarlos a que viéramos las ventajas de la ley, que lo encontramos en la palabra de Dios, pero también necesitamos conocer que hay una debilidad si usamos exclusivamente la ley. Entonces, ya sabemos que nuestros hijos necesitan la ley de Dios porque les da dirección, les da sabiduría, pero también es muy peligroso que como padres, todos los que estamos aquí, exijamos todos los días que la ley haga lo que la gracia es la única fuente de capacitación que tenemos. Si nosotros solo nos basáramos en esto, viviríamos siendo padres que estaríamos actuando atrás de nuestros hijos, nos podríamos convertir en padres autoritarios, en padres que fuéramos jueces, que fuéramos nada más dadores de ley, incluso como oficiales o jueces de nuestros hijos todo el tiempo, y a lo mejor hasta como una especie de carceleros, ¿verdad? Si solo nos estuviéramos fijando en la ley, estaríamos criando de esa manera a nuestros hijos. Pero sí, los hijos sí necesitan regla y corrección, pero eso simplemente no es suficiente. Sería muy fácil que acabáramos aquí la clase y dijéramos, bueno, pues me voy, ¿verdad? Con las leyes, con mi libro y ya. No. El Señor siempre nos lleva a buscar algo más, algo en lo que nosotros dependemos de Él. Entonces, fíjense bien, encontrando entonces que hay una debilidad en la ley, vamos leyendo Romanos 8:3, que dice así: pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, se fijan aquí nos está dando una idea, ¿verdad? Nos está diciendo la ley no lo pudo hacer. La ley es débil en alguna área. Ahorita vamos a acabar de ver el versículo. Quiero dejarlos hasta ahorita en esta porción porque después voy a retomar el resto del versículo. Lo que quiero que veamos es que no solo la ley nos va a ayudar durante este tema de la crianza de nuestros hijos. Y les quiero volver a repetir, si todo lo que tu hijo o el mío necesitara fuera reglas, leyes y normas, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo no hubiera sido necesaria. Quiero traerles otra vez eso porque es básico para nosotros que encontremos en Jesús las respuestas a nuestra crianza. Jesús vino porque la ley era buena, pero no era suficiente para poder resolver el dilema del pecado del hombre.
Era necesario que Él venía. Recuerden, el mayor peligro para nuestros hijos no es el mal que está fuera de ellos, es el pecado que habita dentro de ellos, lo que amenaza más su bienestar. Voy a volverlo a leer. El mayor peligro para nuestros hijos no es el mal que está fuera de él, es el pecado que habita dentro de él, lo que más amenaza su bienestar. Entonces, de esta manera vemos que es el pecado el que interfiere con el aprendizaje de tu hijo en la escuela, por ejemplo, que a veces queremos echarle la culpa, ¿verdad?, a otras cosas. Es el pecado el que interfiere en el aprendizaje de tu hijo en la escuela. Es el pecado el que hace que tu hijo sea atraído por lo dañino o por lo destructivo. También es el pecado el que hace que sean materialistas, exigentes y quejumbrosos. También va a ser el pecado el que haga que se sientan en el centro del universo y que se les debe de proveer de todo. Conocemos, yo creo, todos casos, o muchas veces nuestros hijos han estado en algún rubro de estos. Lo importante es que nosotros como papás detectemos, ¿verdad?, que estamos hablando de que es el pecado que habita en ellos. La ley expone el pecado de tu hijo, pero no tiene el poder para rescatar a tu hijo del pecado. Es decir, la ley nos puede ayudar a hacer ciertos cambios, pero no un cambio duradero en su vida. Ni tampoco la ley lo puede rescatar, ni redimir, ni restaurar. Y eso es exactamente lo que nuestros hijos necesitan, y nosotros también. Por eso quiero que vayamos viendo, ¿verdad? Si vamos viendo, la ley es importante en ciertas cosas, pero no es suficiente. Vamos a buscar que necesitamos la gracia de Dios. Por eso venían juntos los temas. Primero la gracia de Dios y después la ley de Dios. Para que al final podamos decir ley y gracia. Y aunque lo estamos enfocando en nuestros pequeños, ¿a poco no nos sirve a nosotros también? A nuestra vida diaria, como papás, como profesionistas, como abuelos, como hijos, como tíos. Para todo esto estos principios que estamos aprendiendo tienen esa habilidad de servirnos a todos los que los estamos escuchando. Entonces, la ley lo va a exponer, pero no es quien los va a rescatar, ¿verdad? Entonces, todavía hay algo más que podemos ver como papás y que a lo mejor alguien de ustedes dijo, ya llegó al punto donde esta también es mi herramienta. Cuando usamos mucho la ley para educar a nuestros hijos y criarlos, cuando estábamos estudiando esto, de verdad mi vergüenza era tanta de darme cuenta que también muchas veces esta ha sido mi herramienta. Existe una ley humana que incluso yo en algunas ocasiones he usado más con mis hijos que ni la ley de Dios. Voy a explicarme. A veces decimos que usamos la ley, las reglas, pero muchas veces como papás, tristemente, tendemos a usar con nuestros hijos para criarlos una ley que es nuestra propia ley. Una ley que nos da a nosotros seguridad, una ley que a nosotros nos da poder, una ley que me va a dar control sobre mis hijos, como decíamos, ¿verdad? Tal vez la amenaza ni siquiera es algo que venga en la ley de Dios o el trueque, pero sí es mi ley muy personal que me ayuda a negociar. Mencioné esas dos porque son las que me dieron ahorita, pero muchas veces usamos nuestra ley, muchas veces podemos incluso tratar o creemos que nuestros hijos los tratamos muchas veces como si fueran nuestros siervos o nuestros ayudadores, o queremos que nos hagan la vida más fácil, pero ni siquiera estamos siguiendo principios de la ley, sino una ley que tenemos nosotros marcada en nuestros corazones, una ley que a lo mejor te hace molestarte porque tu hijo derramó algo en la mesa, y entonces tú ya viniste con toda la ley, ¿verdad?, a regañar, incluso a lo mejor a tener un mal momento del día y a traer un grito, un regaño mayor, cuando a quien molestó fue a ti mismo
porque a lo mejor perdiste el control de algo y no porque le estuviera ni faltando una ley de Dios y mucho menos trajiste una corrección con la ley de Dios. Entonces, tristemente vemos que la mayoría hemos caído continuamente en estar haciendo a nuestros hijos obedecer una ley de nosotros, por encima incluso que de la ley de Dios. Yo puse ahorita el ejemplo de un derrame de líquidos, pero a lo mejor algo mayor en casa, ¿verdad? Que se haya quebrado algo, un vidrio, y que lejos de llegar y decir, hijo, ¿estás bien? Bueno, esto no se hace algo, entra una ley en nosotros de regañar, castigar, una ira o cuestiones que no tienen que ver con la ley de Dios, pero tienen que ver todo con nuestro carácter, con nuestra falta de carácter o tal vez hasta el dominio. Entonces muchas veces estamos criando a nuestros hijos bajo nuestra propia ley. Y estas clases son para eso, para hacer un alto y decir, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué debemos de hacer y qué no debemos de hacer? Entonces es como llegamos a esta frase que quise ponerles aquí, que dice, nuestros hijos no fueron creados y entregados a nosotros para nuestro beneficio, sino para el beneficio de Dios y para bien suyo. A veces nos enojamos con nuestros hijos, no, como les decía, porque quebranten primeramente la ley de Dios, sino porque se interponen con la ley que nosotros estamos teniendo en casa, con la manera que nosotros tenemos de ser en casa. ¿Cuánto enojo hacia nuestros hijos ha estado relacionado con la ley de Dios? ¿Y cuánto enojo para con nuestros hijos ha estado relacionado con nuestra propia ley? Hemos sido injustos, hemos sido autoritarios, hemos sido como caciques, ¿verdad? Donde queremos. Y aquí, y sobre todo los que tenemos hijos pequeños, y aquí no pises, y aquí no esto, y aquí no otro, y nos damos otras opciones, porque yo quiero que así esté, ¿verdad? Mi casa o esta situación o algo. Sí manejamos un orden, sí manejamos principios, sí valores, pero ¿cuánto realmente de nuestro enojo tiene que ver con nuestra propia ley? Que muchas veces creo que es ahí donde nos autosabotamos nosotros como padres, al no estar yendo ¿a dónde? A la palabra de Dios, a no estar volteando continuamente. Y la verdad estamos siendo injustos y muchas veces cuando nuestros hijos son mayores me dicen, yo no quiero tener nada que ver con eso porque tu ley o tu manera de haber sido a mí no me parece, creo que fue injusta. Entonces es como una alerta, una llamada de atención para todos aquellos que a lo mejor nos ha pasado esto y que a veces, bueno, porque mi hijo no quiere nada, ¿verdad? O porque mi hijo es así. Veamos en cuanto, esto es lo bonito de esta clase, podemos hacer un recuento, podemos ver de qué manera las cosas se han venido haciendo y siempre en Cristo tenemos la oportunidad de corregir, siempre vamos a tener esa opción. Entonces, no solo ha sido que hemos estado siendo dependientes de esta ley que nos gobierna a nosotros, sino que aunado a eso, ¿qué creen? Pues estamos reemplazando la ley de Dios. Y entonces, lejos de estar ayudando a la crianza de nuestros hijos, nos estamos como alejando más de esa crianza conforme a lo que Dios tiene. Pero esto es lo que más me encanta en esta tarde, porque ¿qué creen? La gran noticia es que sí existe una mejor manera de criar a nuestros hijos. No importando en dónde estemos, no importando la edad que se tenga, lo más importante es esto, la ley de Dios es bueno, pero ¿qué creen? La gracia de Dios es esencial. Tenemos que ir de la mano, juntos, gracia y ley. Pero ¿cómo vamos a estar conociendo la ley? Necesitamos ir a la palabra de Dios. Esto es un gran compromiso con el Señor, con su palabra, con la lectura de su palabra, con el estudio. Porque hay quien me diga, bueno, sí lo entiendo, pero ¿cómo las voy a unir? Necesitamos a Dios en medio de esta situación, gobernando nuestros corazones como papás y gobernando la situación de la crianza con nuestros hijos. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a leer Romanos a la mitad? Ahora lo vamos a alcanzar a leer todo. Fíjense bien cómo dice Romanos 8:3. Dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, ¿se acuerdan que hacia ahí lo tenemos? Completamos diciendo, Dios lo hizo, enviando a su propio Hijo
en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado. Condenó al pecado en la carne. ¿Se fijan quién trae la victoria? Dios lo hizo. Este versículo nos tiene que animar, nos tiene que llevar a reconocer la necesidad que tenemos de Dios en nuestras vidas. De Dios por encima de nuestra ley y de Dios de la mano de la ley que Él ha dictado con nosotros. ¿Se fijan cómo no lo vamos a poder separar? Muchas veces yo me he encontrado en estas semanas con que voy por el camino de la ley y suelto la gracia. Y ya me encontré en una situación con alguno de mis hijos donde dije, chin, pero el Señor que es bueno y rico en misericordia viene y me trae, ¿verdad? Como mamá y me dice, creo que aquí no estuvo bien. Y viene otra oportunidad, porque oportunidades tenemos muchas. Y voy caminando y llevo la ley conocida, pero me agarro de la gracia. Y a veces he visto cómo Dios es tan bueno. Y así cuando yo estoy como queriendo soltar, el Señor me dice, gracia. Necesitan, los niños se van dando cuenta, no sé las edades de todos sus hijos, pero en mis hijos yo empiezo a ver así como unos destellitos donde ellos notan que mamá ha agarrado la gracia de Dios para su vida y que empieza a caminar. No hay cosas perfectas, no hay momentos 100% felices, pero sí podemos con esta capacitación ir caminando y ir haciendo de esa crianza lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros y de nuestros hijos. Entonces, fíjense que todos necesitamos de esta gracia. La gracia que nos va a dar rescate, nos va a dar perdón, nos va a transformar. Realmente la gracia es quien nos va a transformar. Podía declarar incluso que la gracia de Dios es la única esperanza, tanto para nosotros papás, como para nuestros hijos. No hay recetas mágicas. Si alguien me dijo o dijo, hoy voy a ir por la clave así, el hilo negro, no hay recetas mágicas. La gracia de Dios es la única esperanza que tenemos tanto papás como hijos. Entonces, a nosotros, por ser los papás, ¿qué creen? Les tengo muy buenas noticias. Somos llamados a exhibirles y a enseñarles constantemente la gracia de Dios. ¿De quiénes van a aprender nuestros chiquitines? Pues de nosotros. Si pudiéramos preguntarles a los niños, ¿verdad? Sentarlos así, exactamente en el lugar que cada uno de ustedes está, poder sentar a uno de sus hijos y preguntarles, ¿cómo es tu papá? ¿Cómo es tu mamá? Dime algo que caracterice a tu papá. Sería muy interesante ver qué opinan ellos de nosotros. Y más si hacemos esta pregunta, ¿qué es lo más importante para tu papá o para tu mamá? ¿Qué contestarían nuestros hijos? Entonces tenemos esa labor una vez más en esta clase donde venimos a ver qué hacer con nuestros hijos, cómo criarlos. Dios nos dice, hey, el enfoque está acá, uno mismo. Tanto padres como hijos, la esperanza es el Señor, la gracia de Dios reposando sobre nuestras vidas. Necesitamos nosotros hoy en este día tener y reconocer que a veces tenemos una manera de querer vivir a través de nuestra ley. Y eso podríamos llamarlo como una adicción, ¿verdad? A querer siempre responder, educar y ser con esa ley dirigida por nosotros mismos y no tanto que sea la ley de Dios. Y créanme que después de que uno ve esto, lo lee, lo estudia, el Señor tiene esos momentos en que te dice, ¡fum!, vas por tu ley, no por mi ley. El Señor empieza a traerte a tu vida esos momentitos donde dices, gracias, Dios me está hablando. La ley me está dando sabiduría ahorita a mí, ¿verdad? La ley me está dando a mí convicción. Entonces yo espero y confío en que estas verdades puedan estar cambiando cada hogar aquí representado, cada papá, cada mamá, con cada hijo, porque los que tenemos más de un hijo sabemos que es diferente con cada uno de ellos. No podemos tratar igual a nuestros hijos porque tienen un carácter diferente todos y lo que funciona con uno, no me van a dejar mentir las mamás, con otro no te funciona. Mi mamá tenía un dicho que decía, cuando me aprendí las respuestas, somos 5 hijos. Pero mi mamá decía, cuando me aprendí las respuestas, llegaba otro y me cambiaba las preguntas. Así es con los hijos.
todos son diferentes. Entonces, es importante que las verdades que no se mueven, que las verdades importantes las tengamos arraigadas y sepamos que debemos dejar de lado esa ley de comodidad, de poder, que más nos da a veces el sentirnos, porque sí nos pasa, aquí somos puros papás, pero a veces de poder, de autoridad, de dominio, de control, que decimos, aquí las cosas se hacen así y esto así, pero ni siquiera estamos hablando de Dios. Estamos poniendo reglas y son nuestras reglas. Entonces este jaloncito de orejas para todos hoy es que sea la ley de Dios la que querramos mantener en casa, por encima de la de nosotros. Fíjense que el pecado de nuestros hijos no es lo que estorba la crianza, sino nuestra tendencia de tener una paternidad controlada. Eso es, lo voy a volver a decir, el pecado de nuestros hijos no es lo que estorba la buena crianza, sino nuestra tendencia de hacer que nuestra paternidad sea lo que sobresalga, nuestra propia ley. Entonces, tenemos que quitarnos esa lealtad a nuestra propia ley, que no sobrepase la ley de Dios. Necesitamos que el Señor también nos rescate, porque no podemos venir y tratar de hablarles a nuestros hijos, ¿verdad? Es que Dios, y es que la gracia de Dios, y uno como papá, si nuestros hijos pudieran decir, ¿y tú qué, papá? Entonces, necesitamos confesar, papás y mamis, en esta tarde, que solo Dios nos puede hacer unos mejores papás, que solo Dios nos puede rescatar a nosotros también, que solo Dios nos puede dar esa gracia para ser mejores. Y lo más hermoso es que cuando cada uno de los que estamos aquí sentados hemos sentido, hemos experimentado el rescate de Dios en nuestras vidas, es que de esa manera en que nosotros hemos sentido ese rescate, es que nos va a provocar a nosotros que estemos continuamente con nuestros hijos, diciéndoles que encuentren y que busquen esa misma manera de ser rescatados. Por eso les digo, va un ejemplo. Cuando tú ya has sentido a Dios, cuando ya has dicho, Dios me ha rescatado, Dios me ha ayudado, Dios me está transformando, es ese empuje el que le damos y le decimos, vamos hijo, vamos hija, Dios lo hará contigo, Dios puede, mira, Dios ha hablado a mi vida en esto. Y no importa la edad que tengan, los niños con tal de escucharnos, nos ponen esa atencioncita, ¿verdad? Y podemos hablarle a su edad, mira, mi Dios me ha salvado, Dios me ha rescatado. ¿Has visto cambios en mami? ¿Has visto cambios en papi? Lo malo sería que nuestro hijo dijera, yo no veo cambios en tu vida, papá o mamá, o de ese Dios del que me hablas, yo no lo quiero conocer. Entonces, sí hagamos la pregunta, pero esperemos que nos responden nuestros hijos, porque es importante que nosotros también veamos qué estamos reflejándole a nuestros hijos. Entonces, queridos papis, mamis, todo lo que hagamos tiene que tener el propósito de encaminar a nuestros hijos hacia la presencia y hacia que conozcan de la gracia de Dios. Todos los esfuerzos. Estuvimos viendo unas pláticas en línea acerca de un tema de la iglesia del pastor Miguel Núñez, donde había un panel donde estaban hablando acerca de esta revolución sexual, y hubo un panel en un momento dado donde estaban varios varones, entre ellos un pastor de República Dominicana, no recuerdo ahorita el nombre, es un pastor morenito, que él decía, yo tengo 3 hijos y a cómo está la situación en el mundo, lo que menos me interesa es que me saquen un estudio elevado en tal universidad o que sean los más inteligentes o las carreras más prominentes. Lo que a mí me interesa es que mi hijo tenga temor de Dios, porque así cualquier cosa que haga lo va a hacer para la gloria de Dios. De nada me serviría un astronauta o un hombre en la NASA si no tiene temor de Dios, si no quiere nada con Dios. De nada me serviría. Entonces, creo que es importante que estudien. Sí, todos aquí queremos que nuestros hijos tengan estudios, que sean los mejores si lo pueden hacer, pero sobre todo necesitamos invertir tiempo. Estas pláticas, incluso estos talleres, son con esa intención, de que podamos guiar a nuestros hijos, crearlos en el punto donde
la presencia y las promesas de Dios y su gracia sean atesorados por nuestros hijos, tengan un valor importante en el corazón de nuestros hijos, las verdades de Dios. Creo que es la mejor herencia que podemos dejar. El mejor inversión que tenemos es esta, el capacitarnos para que ellos, porque además, ¿qué creen? Quisiéramos que ellos lo reprodujeran en sus hijos, ¿verdad? ¿Qué más nos daría gusto que ver nuestros nietos, nuestras siguientes generaciones y ver que aman a Dios, que son temerosos de Dios? Pero alguien tenía que empezarlo, alguien es punta de lanza, y si estamos hoy aquí, que Dios nos dé esa gracia y nos capacite para tener esas próximas generaciones pegaditas ahí a la gracia de Dios, buscando de Dios, que su prioridad sea eso. No habrá falta de oportunidades para hablar con nuestros hijos a partir de ahora, se los aseguro. Algo ocurre cuando uno ve estos temas, que Dios le va poniendo a uno en el camino todas las situaciones para que uno practique cómo decirle a nuestros hijos acerca de la gracia de Dios. Cada momento alegre, triste, de disciplina, de seriedad, de relajo, todas las oportunidades son bien recibidas y listas para que nosotros podamos estar hablándoles a nuestros hijos acerca de la gracia de Dios. Entonces, les voy a hacer esta pregunta. ¿Verás a partir de ahora todas esas oportunidades en los momentos diarios de la crianza y las aprovecharás? No sé si esa pregunta venga en sus notas, pero es importante que la tengan por ahí. Verás a partir de ahora, estaremos conscientemente aprovechando todas las oportunidades durante el día. Ya vimos muchas veces que la crianza no es que te sientes con tu hijo un rato. La crianza es durante todos los días que estás con tus hijos. Y cuando lo hacemos de una manera intencional, créanme que están a la vuelta del cuarto una oportunidad. Sales, vas a la cocina y ya pasó algo con otro hijo y ahí tienes otra oportunidad. Andas con tu hija en el centro y tienes una oportunidad. Tienes alimentos para comer en casa, es una oportunidad. No tienes alimentos en casa, es una oportunidad. Realmente solo es irnos haciendo conscientes de estar llenando a nuestros hijos, llenándoles ese corazoncito acerca de la gracia de Dios, hijo, la gracia de Dios en tu vida, la gracia de Dios en mi vida. Y es como llegamos a estas bellísimas conclusiones que tenemos en esta hora. Si el plan de Dios es hacer visible su gracia invisible, al enviar padres que impartan de su gracia a sus hijos, entonces todos los que estamos aquí somos llamados no solo a predicar la gracia de Dios, ¿qué creen? Sino también a vivirla cada día. No es fácil, no les quiero decir que ya saliendo de aquí todos vamos a ser los practicantes de la gracia de Dios más ejemplares, porque vamos a tener que estar dejando nuestra ley de lado, que es yo creo la que más nos cuesta trabajo a todos. Entonces necesitamos modelarla y necesitamos vivirla constantemente. Pero si vamos a presentar a Dios, si vamos a representar a Dios, necesitamos nosotros ser moldeados y creados por Él. Entonces, fíjense muy bien a qué llegamos en este tema de la ley guiados de la gracia. En conclusión, si vamos a representar a Dios, necesitamos ser moldeados y creados por Él. ¿Estamos de acuerdo? Todos, ¿verdad? ¿Podemos solos? No, por eso estamos aquí aprendiendo. Si vamos a dar gracia a nuestros hijos, debemos confesar que también nosotros somos como niños en constante necesidad del cuidado del Padre. ¿Sí o no? Nuestros hijos ven eso. Nos ven ir continuamente a la palabra en oración, nos ven dedicar tiempo buscando al Padre que tenemos todos, a nuestro Padre eterno, buscándole en consejo. Cada uno, no crean que les pregunto para que me contesten. Seguimos. Si vamos a practicar la paciencia, confesemos nuestra impaciencia y la necesidad que tenemos de Dios. ¿Cuántos aquí batallamos con la paciencia? Ayer veíamos
en un pedacito de nuestra charla de mujeres, en nuestra reunión de mujeres, que la impaciencia, desafortunadamente para todos los que la tenemos, es un fruto de la incredulidad. Contrario a la paciencia, que es un fruto de la fe. Entonces, si somos impacientes en muchas cosas o en poquitas, recordemos esto: ¿qué tanto estoy con mi incredulidad? ¿Creo en Dios? ¿Creo en que Dios tiene control de todo? ¿Creo en que mi vida depende del Señor? Entonces deberíamos de estar practicando más la paciencia y menos la impaciencia. Si vamos a perseverar, necesitamos reconocer que nuestra única esperanza es saber que Dios no se rendirá con nosotros. ¡Qué maravilloso! El saber que alguien va a estar ahí contigo siempre, que no te va a dejar, no es un aliento hermoso para continuar nuestra vida. No nos va a dejar. Y de igual manera le podemos decir a nuestros pequeños, ¿verdad? Dios no nos va a dejar, no se rendirá. Así como Dios no se rinde conmigo, yo no me voy a rendir contigo. Y siempre voy a esperar lo mejor de ti. Y voy a estar ahí para apoyarte. Esa es la actitud que necesitamos tener. Unas 2 conclusiones más. Si queremos que nuestros hijos se entristezcan frente al pecado en sus corazones, necesitamos lamentar nuestro pecado como papás también. Necesitamos lamentar, necesitamos ser sinceros y decir, he fallado, la he regado, me duele en mi corazón esta situación. ¿Por qué? Porque la manera en que nosotros seamos sensibles, vamos a poder sensibilizar a nuestros hijos de la misma manera, para que ellos puedan dolerse también cuando ellos tengan sus propios pecados. Si vamos a enseñar a nuestros hijos a correr a Jesús diariamente, nosotros también necesitamos correr a Jesús diariamente. Es poner el ejemplo. Y no quiere decir que les tengamos, ¿verdad? Que está, hijito, voy a correr a Jesús, ahorita vengo. Y te vas, ¿verdad? O sea, no se trata de eso. Se trata de que cuando hacemos eso en nuestro corazón, siempre que nuestros hijos tengan alguna circunstancia, los vamos a hacer que corran a Jesús. Porque es algo que practicamos, es algo que vivimos. Entonces, volvemos otra vez, ¿verdad? A ver que la atención se viene hacia los papás nuevamente más que los hijos. Entonces quiero animarlos, porque es importante que estas verdades vayan siendo sembradas de tal manera que cuando venga una situación nos brinque, ¿verdad? Nos brote el tema, nos brote esta situación y de esta manera podamos tomar la decisión más acertada. Seguimos siendo nosotros los embajadores de Dios en esta tierra para con nuestros hijos. Entonces, fíjense, quiero ponerles esta última frase que creo que es importante llevárnosla también como cierre, que dice, solo si confesamos que somos más parecidos que diferentes a nuestros hijos y que necesitamos ser criados diariamente por la gracia de un Padre Celestial, podremos, con la ayuda de Dios, poder criar en la gracia del Señor a nuestros hijos. Si por algún momento creíamos que éramos bien diferentes y que nosotros éramos los buenos, los preparados, los instruidos, y veíamos a nuestros hijos en algún punto como, chin, pues es que están chiquitos, no entienden, no conocen las verdades, estábamos en un grave error. O si creíamos que solos íbamos a poder con la crianza, porque tal vez podemos intentarlo hacerlo lo mejor que podamos, o incluso repetir el patrón de casa, ¿verdad? De mamá, de papá, de cómo fuimos criados cada uno de nosotros. Pero en la medida que hemos ido estudiando estas verdades y cómo siempre nos han llevado a Dios, siempre, no ha habido una lección hasta ahorita donde digamos, ay, sí, esto es nomás del niño, o ay, esto sí, nomás, esto se lo voy a aplicar nada más a mi hijo. Todo nos lleva a reconocer que somos hijos con necesidad de un padre y que ese Padre nos da de su gracia. Entonces, como dice en lo que les tengo expuesto, solo si vemos que somos mucho más parecidos a nuestros hijos que diferentes, es como vamos a poder buscar la gracia de Dios y es como vamos a poder agarrar de la mano ley y gracia. Y de esa manera estar avanzando. Y de verdad,
les digo que Dios nos pone, cuando estamos expuestos a su palabra de esta manera, donde estamos con toda la intención recibiendo instrucción y enseñanza, el Señor pone todas las situaciones para que nosotros practiquemos estas verdades y no se queden solo en un conocimiento. Es una carrera, es de tiempo, es de paciencia, como lo veíamos ahorita, pero hay un fruto que se va a dar y tendremos en un futuro no muy lejano los retoñitos o los primeros frutos de lo que hemos estado aplicando y que a final de cuentas yo creo que todos aquí lo que más queremos es bendecir a nuestros hijos y que nuestros hijos tengan estas herramientas para su vida y sus hijos. Entonces, este es nuestro tema, visto el día de hoy. Espero que haya sido de bendición, que nos llevemos, ¿verdad?, esta palabra en nuestros corazones y que podamos ponerlo en práctica todas las veces que el Señor quiera ponernos. Entonces, déjenme hacer una oración para terminar. Señor, te damos gracias en esta tarde porque tú eres bueno, porque tú nos tienes aquí escuchando, porque nos has traído con un corazón enseñable, Señor. Permite, Padre, que estas palabras que hemos escuchado hoy, que esta palabra tuya, Señor, pueda ser sembrada en nuestros corazones. Con ese mismo amor que amamos a nuestros hijos, Señor, permítenos que se queden ahí para poderlas mostrar cada vez que tengamos la oportunidad de revelarles a nuestros hijos tu bendita gracia y favor sobre nuestras vidas. Te rogamos que hagas de esta palabra un estilo de vida para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a poder detectar las situaciones en las que necesitamos entrar con tu gracia rescatadora, con tu gracia salvadora, y que de ahora en adelante, Señor, nuestra propia ley, esa ley que nos ha llevado a dirigirnos de esta manera por tantos años, Señor, pueda menguar y que cada vez que quiera venir y saltar, podamos nosotros transformarla en tu ley, Señor. Gracias por esta palabra. Te pedimos que nos ayudes a cada uno de nosotros, que bendigas a nuestros hijos, Señor. Donde quiera que ellos estén ahorita, Señor, resguarda su vida, permíteles que te conozcan, permíteles que puedan vivir esa gracia, Señor. Y a nosotros como papás, Señor, te damos gracias porque te conocemos y porque sabemos que no nos dejas como ese buen Padre que eres. Acompáñanos, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.